Son las 6:01 en este gobierno de la tarde. Es el momento de escuchar a don Álvaro Albelo y a los amables oyentes que pueden llamar y consultarles sobre temas diversos. Saludos, don Álvaro Albelo. Muchas gracias. Gracias a Iluminada Muñoz. Gracias a Esteban Delgado, que está esta tarde con nosotros. Gracias a los amigos oyentes y su excelente receptividad. Gracias a todos los que de una forma u otra hacen posible este programa. Sin tomar más tiempo ya, vamos arriba. Adelante, Esteban Delgado. Tomamos llamadas 809-732-0101, 809-732-0101, desde el interior 221-0101 y desde el exterior 855-221-0101. Asegúrese cuando llame de estar en un lugar donde no esté en movimiento para que se escuche bien su llamada y de bajar su radio o su receptor en el momento en que tomemos la llamada también. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante. Saludos, Juan. ¿Me escuchan? Sí, diga, hable. Sí, por favor, hable de la cita de Cabal, ¿no? Lo estábamos escuchando, pero ahora se empezó a cortar, no sé por qué. Diga otra vez. Hable ahora. Que no hablen un poco, por favor, de la vida de Pablito Cabal, don Muy impreciso. No termino de entenderlo. Usted como está quiera, muy no se escucha impreciso. Bien. Ya Así se lo dijeron. Gobierno de la tarde. Que se lo repitan. Su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Sí, mi nombre es Rubén Darío de los Santos Medrano. Diga. Me gustaría saber si es cierto de que el doctor Joaquín Balaguer Ricardo escribió las letras de un merengue y si hubo algún artista que la cantó. No. Un merengue, asociar a Balaguer con la composición de un merengue, asócielo con algo más increscendo, más permanente, más acorde con la mentalidad de Balaguer, o sea, un bolero o algo parecido, pero no lo asocie con un desfasado merengue. Aunque sí, Álvaro, para como un aporte, sí podemos recordar que la composición del doctor Balaguer, Lucía, que usted seguro conoce, en algún momento uno de los merengueros dominicanos, Alex Bueno, a través de Karen Record aquí con Bienvenido Rodríguez, la convirtió en merengue. No fue que Balaguer la escribió para que fuera un merengue, sino que la adaptó a merengue, Alex Bueno, en Karen Record. Bueno, así sí. Eso tendría algún tipo de explicación. Esa que él le dedicó a doña Lucía allá en Santiago no es otra cosa. Bien, gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Buenas tardes, Juan Pérez, Long Island, Nueva York. A ver si don Álvaro me habla de Héctor García Godoy. Héctor García Godoy o Héctor García Cáceres realmente usaba los dos apellidos que lo hicieron famoso. Había sido ministro de Relaciones Exteriores y presidente provisional de la República, Héctor García Godoy, que hizo un gran trabajo como presidente provisional en una situación muy difícil, muy desequilibrada, y él logró estabilizarla. El 3 de septiembre del año 1903, más o menos, la labor de Héctor García Cáceres, Héctor García Godoy, alias El Peje, como le decían sus amigos. Que él le correspondió sustituir, vamos a decir, a Francisco Alberto Camaño, don Álvaro, ¿verdad? En el 65. Sí, sustituir a Camaño, que había sido juramentado normalmente por la Asamblea Nacional, presidida en ese momento por el doctor Núñez de Cáceres, el doctor que lo sustituyó, que lo juramentó. Ya Juan Bosch había dicho
que Camaño era el hombre indicado para completar su periodo de gobierno. Y entonces vino el doctor José Rafael Molina Ureña, que era vicepresidente del Senado de la República y por lo tanto, vicepresidente que se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional en vista de que el presidente de esa asamblea en esos momentos se encontraba en Estados Unidos y fue necesario recurrir a él y su mensaje, el doctor Juan Casasnovas Garrido. Así es. Héctor García Godoy murió joven, lamentablemente, un hombre de... García Godoy tenía apenas 49 años de edad. Murió joven de un infarto o lo mataron después de salir de un restaurante donde estaba compartiendo con unos amigos y otros amigos estaban ahí cerca. Ese restaurante fue cerrado después y el italiano propietario fue sacado del país. Por eso es mucha la gente que considera que el peje no murió de un infarto, sino que lo mataron. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante, diga. Buen día, buenas tardes, señor Álvaro y Esteban. Señor Álvaro, yo quiero que usted me explique quién fue el general Douglas MacArthur y cuál fue la frase. Douglas MacArthur, uno de los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial, el hombre que encabezó el rendimiento de Japón después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto de 1945. Entonces, en la bahía de Tokio, a bordo del acorazado Missouri, se efectuó esta ceremonia a través de la cual el poder político y el poder militar se rendían, ya dejaban de querer subsistir ante un hecho imposible y se rindieron, y eso fue un éxito, entre otros, para el general Douglas MacArthur, que venía de ser un héroe invicto de la Segunda Guerra Mundial. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. ¿Cómo está, don Esteban? Don Esteban, yo le he invitado a don Álvaro como 4 o 5 veces. Bueno, pero haga su pregunta. Esto es para consultar con don Álvaro, para enriquecernos de información oportuna. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Buenas tardes. Diga. Yo quiero preguntarle al señor don Álvaro, ¿quién fue Vasco Núñez de Balboa? Hable claro, señorita. Hable claro. Preguntó ella por Vasco Núñez de Balboa, don Álvaro. ¿Y qué es lo que es un Esteban Boal? Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Hábleme de Juan María Cáceres. No puedo hablarle de una persona que es la primera vez que escucho su nombre, Juan María Cáceres. Que alguien se identifique por él. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante. Buenas tardes, buenas tardes. Mi pregunta para don Álvaro es, después del apóstol Santiago, ¿cuál ha sido el Santiago más famoso del mundo? Pero ¿cuál foto? Eso es lo que usted tiene que aclarar. La foto de Santiago. Pero ¿cuál foto? ¿A cuál foto se refiere usted? Usted ha dejado eso en el aire. ¿Cómo se le da una respuesta? ¿Cómo se identifica? Si usted lo que habla es de una foto. En Santiago se han tomado millones de fotos. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Buenas tardes, don Álvaro. Una pregunta. ¿Carmen Celia era hermana del líder Balaguer, del doctor Balaguer, o era sobrina? Carmen Celia era hermana
de Joaquín Balaguer. Carmen Celia, ¿verdad?, que fue una dama que tuvo una conducta correcta, una conducta que no puede ser criticada, ni quizás elogiada tampoco, sino dejar que eso pase a los anales de la historia. Carmen Celia, una gran dama, hermana de un presidente. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Esteban, buenas tardes. Diga. Don Álvaro, Duquesa tiene un dato histórico importante para la República Dominicana. ¿Puede usted abundar sobre Duquesa? ¿Que tiene quién? Y un bate, ¿qué es eso? Usted es esa. Una persona que usted no identifica, pero que es famoso porque tiene un bate. ¿De qué está usted hablando, caballero? Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Adelante, diga. Sí, buenas tardes. Rafael Almonte, Santo Domingo Norte. Eva Brown era familia de Hitler. Eva Brown no tenía nada que ver con Hitler, ni lo conoció siquiera. Eva Brown era alemana. Pasa que coinciden nombres y apellidos. Por ejemplo, Eva Braun fue la compañera de Hitler por muchos años. Al final se suicidaron los dos en un cuarto. Ella con una cápsula de cianuro, él con una cápsula de cianuro y un disparo en la sien derecha. Pero no tenían nada que ver, ni siquiera se conocían. Eva Braun, las Eva Braun. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Buenas tardes a este dúo dinámico. Dos preguntas en una. Don Álvaro, ¿fue en algún momento Luis Abinader diputado y Hitler tuvo hermanos? Hitler no tuvo hermanos, tuvo una hermana que Hitler se enamoró de esa joven hermana de su hermana, se enamoró de ella, la enamoró con cierta fuerza, cierto vigor. Era un dictador para tratar a todo el mundo, de manera que vamos a concluir ahí con eso, de que él no tuvo hermanos, tuvo una hermana, y esa hermana tuvo una hija que, por cierto, también se suicidó. Él la pretendió desde el punto de vista amoroso, ella se negó, y en el apartamento que ambos tenían en Múnich, ahí ella, con el revólver de él, se pegó un tiro. Esa es la historia, pero no hay otra. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Muchas gracias, Esteban. Buenas tardes. Hable. Don Álvaro, ¿quién fue Pericles y Tucídides? Pericles y Tucídides, dos de las figuras más sobresalientes de la antigüedad. Ambos que cultivaron la cultura en sentido general, que cultivaron la filosofía, que cultivaron la esencia política, que cultivaron la realización del ser humano dentro de la problemática sociológica. De manera que usted ha mencionado a dos de las figuras más importantes de la antigüedad que más aportaron al conocimiento. Vamos a una pausa. Cuando retornemos seguimos escuchando las preguntas para don Álvaro Arbelo. Francis, llévatelo.